antes de comenzar la palabra del Señor. Lo siguiente, bueno, yo les agradezco todos los festejos que han tenido conmigo de cumpleaños, hermano, a todos ustedes, porque hoy cumplo años 76, 76 años. Yo creo que ahora soy el más viejito acá, no sé, porque las hermanas no se cuentan tampoco, y estoy agradecido al Señor, pero yo creo que ustedes no tienen que estar muy contentos con festejar mi cumpleaños, porque en la palabra de Dios, cuando festejaron los cumpleaños, fue una cosa bastante complicada, ¿no es cierto? Para los que estaban alrededor, no para el que lo cumplía, Y no sé si ustedes se acuerdan con lo que le pasó a los que estaban allí a su alrededor. Algunos eran santos hombres de Dios, otros no tanto. ¿Que se acuerdan lo que le pasó a uno de ellos? ¿A quién? A dos. A dos, sí. A dos. Sí. A ver cuál es. Pero lo que pasó aquí, en el cumpleaños de... En el cumpleaños. Juan el Bautista es uno, el otro los hijos de Job. Sí, y también el cumpleaños que le pasó a el faraón. Cuando faraón cumpleaños, el panadero partió. O sea que justamente, bueno, estamos contentos por él. Y yo personalmente, hermano, doy gracias al Señor porque el Señor me ha sostenido todo este tiempo, me ha guardado, me ha acompañado y me ha fortalecido espiritual y materialmente. Y me gustó mucho el himno que pidió en la cena el hermano Oscar, porque es uno de mis himnos favoritos, 470, es tu fidelidad tan grande, oh Padre. Y realmente nos emociona contar con la fidelidad del Señor, que a pesar de que nosotros somos infieles, como dijo en la cena nuestro hermano, el Señor permanece fiel, no por nosotros, sino porque Él en su carácter no puede negarse a sí mismo. Él es siempre fiel, y es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En todos los caminos de la vida yo puedo ver, hermano, la guía y la dirección del Señor en todos estos años, desde mi niñez hasta el tiempo actual. El Señor no falla, su fidelidad siempre. Como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Quiera el Señor que así podamos nosotros hacerlo hasta el día de la eternidad. Y como dice el Salmo 92, que lo voy a leer esto para que ustedes tengan en cuenta, y más los que somos más viejitos, lo siguiente. El Salmo 92 y el versículo 12, a partir del 12, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez, dice, fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Jehová es mi fortaleza. En realidad esa es la roca sobre la cual nuestra vida debe mantenerse, colocarse, no sobre nuestras pretensiones o sobre lo que nosotros creemos, sino como sobre la fortaleza que es nuestro Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Clamar a Él, esperar a Él y esperar la venida del Señor. Los que tengan, como la otra vez dijo nuestro hermano Oscar, en la palabra que tomó, dice: los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Tendrán nueva fuerza. Correrán, no se cansarán. Y tendrán las fuerzas como el águila para volar y para estar en la presencia del Señor, en las alturas de la presencia del Señor. Damos gracias por eso y doy gracias al Señor, porque me ha sostenido, guardado y acompañado. Y por los hermanos también que han orado en este sentido. Y para que sigan orando y sigamos orando, hermanos, los unos por los otros. Eso es lo que nos sostiene.
Estamos viviendo en un tiempo, yo lo he señalado muchas veces, en que la iglesia no está orando. No estamos orando como deberíamos. Nos acercamos delante del Señor y pensamos que eso es orar y estamos 2 o 3 minutos o 5 minutos orando y ya nos parece larga la oración. Tenemos que estar dependiendo, viviendo una vida constante de oración, porque el diablo está a nuestro alrededor, nos tienta, nos quiere hacer caer. Tenemos tribulaciones constantes. El otro día una prima mía, María Inés, ella la conoce, iba a la reunión y de repente, no sé si vos sabés, de repente pasaba una moto y la atropelló la moto. Y ahí en Villa Matheus. Y como era, bueno, el Señor la cuidó y la guardó, pero estamos expuestos a todos esos y quedó lastimada. Y estamos expuestos a todas esas cosas, a problemas, dificultades. Nuestra hermana acá en Fiorella también que pasó por esta prueba de que justamente con estas dificultades que hay a nuestro alrededor, con el mundo, con los problemas, la violencia que hay a nuestro lado. Pero esta es la gran diferencia con el mundo. El Señor está a nuestro lado. El Señor nos sostiene, nos guarda y no permite nada que esté fuera de su alcance y su voluntad. Esto es lo que tenemos que tener y saber seguro. Las pruebas son difíciles. Decía la otra vez nuestro hermano Mariano esto, hablando de la Escritura, de Santiago, capítulo 1. Pero a pesar de que las pruebas son difíciles y que tenemos lucha con la carne nuestra, ¿no es cierto?, viviendo en este mundo, el Señor nos guarda y nos sostiene. Y lo hace para que, como dice el libro de Pedro, 1 Pedro, el capítulo 1, salgamos nosotros fortalecidos como el oro, después que hayamos pasado la prueba, para la alabanza y gloria de aquello que está a nuestro alrededor, pero principalmente de nuestro Señor y Salvador. Por eso nos reunimos y por eso no somos como el mundo. El mundo pasa o se cree que no. Pasa lo mismo o peores pruebas y dificultades que nosotros. Pero no tiene esa esperanza, ese consuelo, esa ayuda, esa roca en la cual colocar el pie firme y no caer. Quería hacer mención del hermano también. No estamos en la tierra de no resbaladiza, en una tierra arenosa, sino que estamos fundados sobre la roca eterna de los siglos, nuestro Señor y Salvador, que no nos deja y está siempre con nosotros. Ahora, quería tener una breve consideración acerca de un tema muy importante que la otra vez lo felicité a nuestro hermano Mariano, el otro domingo, que no vino Guillermo, no porque no vino Guillermo, no, sino porque, pues bueno, en la palabra del Señor que dio nuestro hermano, perdone que está un poquito, que dio nuestro hermano Mariano, él en forma así didáctica nos habló a nosotros y estaba haciendo algunas preguntas porque yo le dije, mira, me gusta la forma así de expresarse, de tomar la palabra, porque muchas veces acá en la plataforma, los hermanos que tomamos la palabra, damos por sentada muchas cosas que los hermanos pareciera ser que tendrían que saberla o que tenerla en cuenta, o aún mismo nosotros mismos, y no tenemos en cuenta ni sabemos muchas veces o nos olvidamos de muchas cosas que están en la palabra del Señor, y sirve esto para nuestra consideración. Por eso él también puso la plataforma acá, porque dice, no sé por qué los hermanos se van siempre atrás. Bueno, en serio, yo digo, son muy humildes los hermanos, porque el Señor dice en su palabra, andar para atrás, para que después el Señor los coloque adelante. Bueno, pero dejando eso de lado, vamos a ver este tema acerca de
la cena del Señor. Ya hemos hablado algo, pero vamos a ver acerca de la cena del Señor. Cómo la celebramos, cómo debemos de tomarla, qué significa la cena del Señor. Porque venimos y nos pensamos como las demás denominaciones o como las religiones populares de algunos conceptos que hay en medio de este mundo, y más hoy día, que está tan plagado por medio de las redes sociales y todas las formas que hay de llevar imágenes o mensajes de muchas personas, que muchos sin el conocimiento del Señor o sin el temor del Señor están hablando de estos temas. Por eso vamos a leer la palabra del Señor, varios textos, pero vamos a leer en primer lugar el texto que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22 y el versículo 15. Después un poquito más adelante también. Evangelio según San Lucas, el capítulo 22 y el versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo el Señor: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y pasemos ahora al versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Está aquí nomás en la lectura, en la palabra del Señor. En esta porción de la Escritura, y que está en los evangelios sinópticos, justamente en el Evangelio de San Marcos, en el Evangelio también de San Mateo, y también se encuentra referencia allí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, a lo que aconteció en el momento en que el Señor instituyó la cena del Señor. Y también se encuentra por revelación directa del Señor al apóstol San Pablo ahí en 1 Corintios, en el capítulo 11. Aquí en esta porción de la Escritura que nosotros hemos leído, tenemos allí el lugar de preponderancia que el Señor da al estar con sus discípulos, al partir el pan, a estar junto con ellos, a desear estar participando de la Pascua con los suyos. En el momento en que el Señor instituye esta fiesta de amor para los discípulos, la cena, que en la palabra del Señor tiene un nombre, no se dice en la Escritura Santa Cena, sino se dice la cena del Señor o la mesa del Señor. Es allí donde justamente, o la comunión, en donde ellos están partiendo el pan, el partimiento del pan, como dice la palabra del Señor en varios pasajes de la Escritura que después vamos a leer. Allí justamente el Señor desea estar con los suyos para participar de esta fiesta, para volcar todo su corazón, para manifestarle lo que Él estaba allí realizando y que iba a ser algo que era para toda la eternidad. Por eso podemos nosotros saber cómo la obra del Señor es una obra perfecta, realizada en su cuerpo de carne, allí en la cruz del Calvario, dando Él su vida por nosotros, derramando su sangre preciosa, y luego Él, siendo sepultado al tercer día, resucitó y suelto de horror de la muerte, está sentado a la diestra del poder de Dios en las alturas. Esto es lo que creemos, fundamentado en la palabra del Señor. Cuando el Señor está instituyendo esta fiesta, los judíos estaban celebrando allí en medio de Jerusalén la fiesta de la Pascua, en la cual el cordero en Israel era inmolado, sacrificado. El día 14, dice, de Abí o de Nisan, según lo que dice la palabra del Señor, aquel cordero era sacrificado entre las 2 tardes, o sea, a la noche del día 14. Y allí
el cordero que es sacrificado, los israelitas tenían que comer de él, y después hacer una serie de ceremonias y partir justamente de la tierra de Egipto para ser librados así de la esclavitud y del ángel destructor que iba a pasar allí sobre la tierra de Egipto. Tenían que poner la sangre sobre el dintel de las puertas de cada casa, y así el Señor, cuando viera aquella señal de aquella sangre derramada por el cordero, iba a librar a todos aquellos que estaban adentro de aquel lugar, cobijados bajo la protección de la obra de aquel Dios sobre ellos. Por eso el Señor Jesús, haciendo justamente recordación de esto que el Señor Dios mismo había dicho que lo tenían que hacer por generaciones y generaciones a los israelitas, para siempre, para hacer memoria de lo que había pasado en Egipto y de cómo Él los había librado y conducido hacia el lugar en donde Él tenía preparado justamente la posesión para los israelitas. Allí, el Señor está en medio de aquel momento participando en aquel aposento alto que había sido preparado para Él, de aquella fiesta. Y cuando Él está partiendo allí el pan y tomando de la copa, lo está haciendo ahora no solo después de haber participado de la Pascua de los judíos, sino que está instaurando allí. Esta, dice, es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Es el pacto nuevo que el Señor realiza para con los hombres, de que la sangre del Señor es todo suficiente para limpiarnos de nuestros pecados, para salvarnos, para traernos la vida y la vida eterna para siempre jamás. Fundado sobre la obra del Señor, no sobre nuestros méritos, no sobre nuestras obras, no sobre lo que nosotros pretendemos hacer para ganar el favor de Dios, sino por la misericordia y la libre obra de Dios en nuestros corazones. Por eso, esto es lo que el Señor está haciendo. Toma un pan y también toma del vino. Hay algunos que dicen, bueno, tomando este pasaje de la Escritura, que el Señor tomó y comió, dice que el pan, cuando los hermanos se reúnen, como nos reunimos nosotros, oramos, el pan se transforma en el cuerpo del Señor. ¿Han escuchado ustedes eso? ¿No es cierto? O que el vino se transforma en la sangre del Señor. ¿Han escuchado eso? Esa es una doctrina que la Iglesia Popular dice, que es la doctrina que se llama de la transustanciación. Palabra poco larguita. Transustanciación quiere decir que como que se transmite en medio de la oración, de la preparación que hace allí aquel sacerdote, y la vida del Señor está allí en el pan. O también se transforma en la sangre del Señor allí en la copa. Y hermano, la iglesia también luterana tiene una cosa semejante. No dice justamente lo mismo, pero es algo semejante, como que está con allí el mismo cuerpo del Señor en medio de aquel pan. La doctrina se llama de la consustanciación. Y otros también tienen estos pensamientos, tan variados pensamientos. Pero esto es importante que lo tengamos en cuenta, hermano, porque por ahí andan dando vueltas y se escucha tantas cosas y luego de un tiempo se van a hacer tan normales esto que muchos van a pensar que esto es así y no es así, porque la palabra del Señor está enseñando justamente que lo que nosotros estamos haciendo es una memoria del Señor, una recordación del Señor, de la obra que Él realizó, del mismo Señor también, que Él
realizó por nosotros, y más de su obra allí cruenta realizada en la cruz, donde Él fue herido por nosotros, porque dice la Escritura, lo partió, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, en memoria, dice, de mí. No puede ser que el pan se transforme en el cuerpo del Señor, porque el Señor cuando instituyó esta fiesta, Él estaba presente. ¿Cómo iban a comer el pan del cuerpo del Señor si Él estaba presente? El Señor tuvo un solo cuerpo cuando estuvo aquí en la tierra. No era el Señor como hombre omnipresente. Él estaba allí, justamente, como hombre. El único cuerpo del Señor que tuvo es el que estaba allí en la cena. No podía partir el cuerpo y dar. Igualmente con la copa pasó exactamente lo mismo. Y también lo que el Señor habla, que después vamos a ver esto, está relacionado en el sentido figural para tomar nosotros de este pan y también tomar de esta copa, como le dice allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en donde el Señor allí lo manifiesta. Estamos nosotros partiendo el pan, estamos nosotros tomando el pan. Y hermanos, por eso es tan importante, porque esta es la fiesta distintiva de los hermanos, de todos aquellos que nos reunimos al nombre del Señor. No lo hacemos porque la iglesia lo dice, no lo hacemos porque los hermanos ancianos se le ocurra, no lo hacemos como dice mucho, bueno, hoy se me ocurre realizar la cena porque, bueno, estamos en sentido más espiritual, como muchos lo hacen. Otros no lo hacemos tampoco nosotros porque hay un concilio que así lo decidió, o por una tradición que tenemos, sino porque el Señor lo mandó, el Señor lo dijo, el Señor lo dijo, haced esto en memoria de mí. Y este es uno de los dos mandamientos, mandatos del Señor a su iglesia. Uno es la cena del Señor, el bautismo, perdón, y otro es este que es la cena del Señor. En los dos se hace figura de la obra del Señor en la cruz por nosotros. En el bautismo nosotros damos testimonio al mundo de que hemos muerto al mundo y que ahora vivimos para Dios, que estamos unidos con Cristo por medio de la fe en Él. Y en la cena del Señor hacemos memoria de aquel Señor que nos ha unido a nosotros todos en una misma fe. Porque nosotros tomamos, hermanos, de ese pan y de esa copa. Y cuando nosotros estamos tomando de ese pan y de esa copa, no solo estamos haciendo memoria del Señor, por eso es tan solemne el hecho de la cena del Señor. Por eso es tan solemne, porque nosotros estamos haciendo memoria del Señor, de lo que Él hizo por nosotros, que éramos pecadores perdidos. Él nos vino a buscar, Él nos amó, Él derramó su sangre preciosa allí en la cruz, Él se entregó por nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos, la obra del Señor? ¿Cómo no nos habrá de conmover al tomar el pan, partirlo, tomarlo y hacerlo nuestro? Hacemos memoria de lo que el Señor hizo por mí y por cada uno de nosotros. Pero también estamos dando a entender, al tomar el pan y al pasarlo uno de mano en mano, que estamos participando de la unidad de la iglesia, como cuerpo de Cristo. Lo dice allí en el capítulo 16, el capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 16. Al tomar nosotros un pan, estamos manifestando que formamos parte de la unidad de la iglesia del cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante estar unidos al Señor y estar unidos los unos a los otros por la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué obra? La del Señor, obrada a nuestro favor,
para la salvación y la limpieza de nuestros pecados y para preparar un lugar en donde nosotros hemos de estar con Él en gloria. Pero para finalizar, yo quería señalar, porque después habremos de continuar, si el Señor lo permite, el día jueves, lo siguiente, hermano. Esto lo quería manifestar y quizás tendríamos que repetirlo y hacerlo. Algunos hermanos, y bueno, muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, dice, ¿por qué damos vuelta a los bancos? ¿Eh? Algunas veces los hermanos se han preguntado, no es que, bueno, hay una ordenanza en la palabra del Señor que diga, vamos a dar vuelta a los bancos. Pero, hermano, nosotros cuando damos vuelta a los bancos en la cena, lo estamos haciendo en el sentido, no porque a nosotros nos guste fortificar nuestros músculos al dar vuelta a estos bancos tan pesados, sino porque estamos rodeando al Señor, rodeando la mesa, en donde el Señor es el que está presente. Nos damos cuenta, hermano, no es un sentido religioso el que tenemos, porque eso no vale para nada, sino que es un sentido en donde el mismo Señor está presente, nos invita y está Él primero aquí en este lugar, cuando nosotros vamos a tomar de la cena del Señor. Él lo dice allí en San Mateo, en el capítulo 18, 20, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y todo es rodeando la mesa. Aparte, también hay otro sentido, hermano. No lo hacemos por justamente costumbre, sino que manifestamos. Y esto tiene que quedar bien clarito. Manifestamos bien clarito en la presencia del Señor que no hay una dirección en la cena del Señor. No hay alguien que dirija la cena del Señor. El mismo Señor es el centro y Él, que es la cena del Señor, quiero recalcar esto, del Señor, no de los hombres, ni de la iglesia, ni de la institución, sino del Señor. El Señor es el que dispone todas las cosas conforme a su voluntad. Porque los hermanos no son señalados. No hay uno que toma la palabra y dice, bueno, vos vas a hablar o vos vas a pedir uno. Porque el Señor que guía a los hermanos, lo va guiando a los hermanos, nos va guiando en la alabanza y en la adoración. Es la cena del Señor, es la mesa del Señor. Y no hay un sacerdote que haga, o un pastor. Algunas veces yo he escuchado algunas cosas, barbaridades que dicen por las redes, y dice, bueno, si no está el pastor, no puede hacer la cena. Algunos dicen así, hermano. ¿Y dónde está en la palabra del Señor? Los hermanos, desde la reforma, lucharon siempre por una de las causas que tenían en la reforma, era justamente esta, el sacerdocio de todos los creyentes en el Señor, hermanos y hermanas también, delante del Señor, que ellos están delante del Señor ofreciendo, como dice la palabra del Señor en hebreo, sacrificio de alabanza que honre el nombre del Señor. Por eso es importante que nosotros, cuando nos acercamos delante del Señor, como sacerdotes, alguna vez cantamos en esto, en un himno, cual sacerdotes somos consagrados al Padre para dar adoración. Decimos, y es así. Lo dice la palabra del Señor en Apocalipsis, el capítulo 1, aquel que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Y también lo dice en 1 Pedro, allí en el capítulo 1 y 2, nos dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdocio santo para alabar y glorificar el nombre del Señor. Hermano,
Hay otras cosas más que quería decir, pero lo vamos a dejar para otro día. Pero principalmente tengamos en cuenta esto, la reverencia que tenemos que tener cuando nos acercamos delante del Señor. El momento que nos acercamos, que no es para pedir, no es para pedir por nuestras necesidades, sino es solamente para estar adorando, alabando a nuestro Señor y Salvador. Y ya tenemos tiempo para lo demás cuando el Señor nos decida. Pero lo importante es volcarnos en alabanza y alabanza al Señor. Porque esto lo hacemos hasta que el Señor venga a buscar. Porque es un anticipo de la venida del Señor. Nosotros cuando estamos reunidos aquí, tomamos el pan, tomamos de la copa, dice la Escritura allí, la muerte del Señor anunciada hasta que el Señor venga, hasta que el Señor venga. Y por eso estamos reunidos en esta esperanza, de que así como han pasado los hermanos, vamos a pasar nosotros si el Señor no viene antes. El Señor va a venir a buscar para estar en su presencia. Y el Señor es aquel que es soberano sobre su iglesia, sobre cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.